Crónicas de espanto. Bienvenidos a la casa del terror. Y ahora que acabo de salir de una cantina que se llama Los Cuatro Vientos, excelente botana, magnífico ambiente, y estoy en uno de los barrios más tradicionales de aquí de León, Guanajuato, que es el barrio del Cuecillo. Habiendo contemplado el templo de San Francisco y el jardín que está enfrente, justo aquí la cantina en la esquina, recuerdo que en mis primeras narraciones hablé de la leyenda del Arroyo del Muerto, pero hice esa narración acompañando 3 relatos en una sola entrega. Me parece que merece un relato más detallado. Y aquí, bien resguardado cerca del lugar donde ocurrió todo lo que les voy a contar, dado que el Arroyo del Muerto está tan solo a 2 cuadras y media. Ahora es un canal. Pasa por la parte trasera de muchas casas. Ya saben, el descuido es notable. Ahí se pueden esconder algunos maleantes. La gente tendrá que cuidarse y quizás todo tiene una sensación de abandono y una percepción maloliente de esa realidad. No siempre fue así. Pocos se atreven ahora a cruzar por ahí, menos de noche. Pero no por las circunstancias actuales, sino que los habitantes del Cuecillo saben de una oscura leyenda, de un asesinato. Pero vayamos un par de siglos atrás. Inés era una jovencita leonesa muy bonita, que vivía en los alrededores de este arroyo. Al ser tan bonita, ustedes saben, tenía sus pretendientes, a los cuales no les hacía caso. Bueno, solo a uno, a Santos. Así pasó a la historia, en la lápida, en el recuerdo. Santos Ramírez, joven de buen corazón, que al ser detallista, al ser educado, al ser amable, en aquel León que iba creciendo justo después de la consumación de la independencia, había logrado conquistar el corazón de aquella jovencita, de aquel barrio de gente trabajadora, de artesanos, de campesinos. Cada día que la joven iba hasta la placita, ahí la placita de Santiago diríamos ahora, donde compraba las cosas para la comida, se encontraba con Santos Ramírez, que ahí trabajaba en uno de los locales y compartían bonitas conversaciones, tiernos momentos pues. No todos se quedaron quietos y resignados a que Inés fuera la joven que solita se había voluntariado para ser la futura esposa de Santos Ramírez. Había celos entre los hombres de aquella época, y otro hombre que la pretendía, y el cual ya había sido rechazado en varias ocasiones por Inés. Había despertado un sentimiento tenebroso y maquiavélico, sobre todo porque Inés la última vez lo había rechazado ya en un tono un tanto desesperado, es decir, ella de manera altanera, sumamente enfadada. Por favor, no me insista más, no quiero nada con usted. Así es que el malévolo sujeto buscaba vengarse ya no de Inés, sino de Santos, porque lo consideraba culpable de aquel desprecio. Así es que una noche, aquel enemigo fue a buscar a Santos Ramírez. Te caes de muerto, poco hombre. ¿Con qué vas a mantener a aquella mujer? Ni sé por qué a ti te acepta y a mí me desprecia. Vete, flaco, moreno, chaparro. Ahí andas con tus remiendos. Para mí eres un poco hombre.
lo estaba increpando, lo estaba retando a pelear con él. Y se empezaron a hacer de palabras. Santos le contestó porque ningún hombre de aquella época le gustaba que lo estuvieran insultando de aquella manera. Pues si es tan hombre, sígame, venga acá, nos arreglamos. Y así le gritaba, haciendo que lo siguiera hasta el jardín de San Francisco y empezando a caminar rápido. Santos empezó a seguirlo y empezó a caminar sumamente enojado. Estaba fuera de sí y pues lo persiguió tomando la calle hasta la placita, sin imaginar que el rival había dado vuelta y estaba con un puñal en la mano y le estaba tendiendo una trampa. Apenas Santos dobló la esquina, aquel criminal lo recibió hundiéndole el puñal en el pecho, cayendo en la calle, en la banqueta. Corriendo aquel joven huyó y se desangraba de manera vertiginosa Santos Ramírez. Se corrió la voz entre los vecinos del Cuecillo. Pudieron ir con él. Armaron con tablas una especie de camilla. Demasiado tarde. Esa noche, dado que el crimen ocurrió al atardecer, nadie pudo salvar de la muerte a Santos Ramírez. Inés lloraba. Se deshacía en lágrimas, sumamente desgraciada al perder al que era el amor de su vida. Y en esa esquina, tiempo después, se pondría una placa en honor al difunto, y la placa rezaba la siguiente frase. 3 frases. Santos Ramírez falleció el 5 de junio de 1826. A Dios rogamos por su descanso eterno. Y en el colectivo de la gente que vivía en aquel barrio quedó el recuerdo de aquella desgracia. ¿Y el asesino? Las autoridades, limitadas como estaban en aquella época, lo buscaron por todas partes. Obviamente se había dado a la fuga. Estaba escondida. La venganza también haría de las suyas. Por varias semanas, nada se supo de él. Todo parecía que iba a ser un crimen impune, que caería en el olvido. Pero una madrugada del mes de agosto, en ese mismo año, es decir, apenas un par de meses después de lo que aquí les estoy relatando, 2 vecinos que venían del Cuecillo iban a cruzar ese famoso arroyo. Vieron con horror el cuerpo ya sin vida, completamente destrozado a puñaladas, de aquel que traidoramente había dado muerte a Santos Ramírez. Se detuvieron, impávidos contemplaron aquel amasijo de carne sanguinolento que ensuciaba el agua del arroyo. Se santiguaron, primeramente por los relatos de estos 2 testigos y luego de aquellos que compartieron la noticia. Quedó entonces el relato de la venganza. Y poco a poco aquel arroyo, el arroyo del Cuecillo, pasó a ser nominado el arroyo del muerto, en recuerdo del asesinato de Santos Ramírez, pero sobre todo de la venganza de quién sabe quién que se pudo ejecutar en aquel asesino malamente celoso o enamorado. Y desde entonces se llama el arroyo del muerto. Y los que pasan por ahí de noche y de madrugada sienten escalofríos,
dicen escuchar repetidos lamentos en la madrugada. No son lamentos de las casitas o de los cuartitos que están pegados al malecón. Los que viven en León o conocen esta zona sabrán de lo que estoy hablando. Hablan de lamentos de alguien a quien apuñalan y que se escuchan en la madrugada, aquí, en el Arroyo del Muerto. Esto fue Crónicas de Espanto. Hablando, no desde el lugar de los hechos, pero muy cercano. Ya saben, escriban, opinen, asientan, disientan, crónicasdeespanto0@gmail.com. Estamos de aniversario. 5 años ininterrumpidos, con un relato semanal. Disculpen cuando les he fallado y agradezco que me escuchen. Este mes y el que sigue alternaremos entre semana con ciertos relatos fantasmales y las leyendas el fin de semana. Gracias y nos vemos en la próxima entrega.